Hola, soy Bishop Rudy Gracia. En este día vamos a tratar un tema que concierne mucho al cristiano en su diario vivir, porque todos nosotros usamos como contexto de nuestro diario vivir la música. Y siempre ha existido la gran disyuntiva de si se puede escuchar música secular o solo podemos los cristianos escuchar música de adoración, música sacra o música cristiana, como la hemos denominado. Entonces vamos a tratar ese tema para poner cierta luz en el concepto de qué es lo que podemos o lo que debemos escuchar como música siendo hijos de Dios. Claro que sí, Bishop, y para eso tenemos un grupo representante aquí del staff de Secadores de Vida, con los cuales vamos a tratar este tema que apasiona tanto y que ha generado tantas discusiones dentro de la iglesia. Vamos a darle la oportunidad a que Esther nos haga la primera pregunta. Perfecto. Una de las preguntas que he escuchado mucho es si el cristiano puede bailar música secular, o dígase si es que la letra es sana o no sana. Bueno, una de las cosas que vamos a tratar, y por eso lo hacemos en este foro, en este tipo de ambiente, vamos a tratar de no ser muy dogmáticos y muy religiosos, ¿verdad? O sea, si alguien está buscando una lección teológica, no la van a encontrar aquí. Pero vámonos directo al asunto de bailar. Bailar, todas las culturas bailan. El baile a veces es de adoración, o sea, la danza de adoración en las diferentes religiones, en las diferentes culturas, incluyendo la cultura hebrea, como también está el baile de entretenimiento y de diversión. El baile en sí no tiene una connotación negativa. La Biblia habla de danzar, la Biblia habla que el Señor cambió nuestro lamento en baile. Cuando dice esto, no habla de danza, sino de baile. Quiere decir un baile de gozo. Los judíos bailaban por gozo. Now, dentro de todas las cosas que los seres humanos practicamos, obviamente viene la corrupción y la contaminación diabólica. Y de ahí ciertas culturas adoptaron bailes sensuales, eróticos, bailes más bien que sugieren el pecado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que hacer una división de estas cosas. El baile en sí no está mal, sino la motivación o el propósito por el cual se baila o se danza. Estamos claros. Entonces, decir, y aquí es donde viene el asunto, decir, no, yo vi a tal pastor bailando con su esposa en una fiesta de su familia y eso es pecado, es un disparate, es una tontería. Si usted, perdónenme lo crudo que voy a decir esto, pero si usted se acuesta con su esposa en una cama y tiene relaciones sexuales, ¿qué hace que usted baile un bolero pegado con ella en una fiesta de la familia? Entonces, más que el baile en sí o la danza en sí, tenemos que entender la motivación, el contexto por el cual el baile se está llevando a cabo. ¿Estamos claros con eso? Entonces, no, está muy mal decir que bailar es malo. No, eso ni siquiera la Biblia lo dice. Ahora, está correcto decir que algunos bailes están malos o que algunas danzas están mal por el contexto en el cual se lleva a cabo, el propósito por el cual se ejecuta. Además que la iglesia es danza, no baile. Sí, bueno, usualmente usamos danza cuando es algo un poquito más alegórico, ¿verdad? La danza, en la iglesia se usa danza porque se danza delante de Dios, pero la palabra también habla de baile, porque la cultura judía siempre bailó, ¿verdad? Y no era precisamente en adoración, bailaban de alegría, bailaban de felicidad. Hoy en día todavía persiste en la cultura hebrea el baile. Y mucha gente dice, no, pero porque sean hebreos no quiere decir que no sea malo. Es que la cultura hebrea fue la cultura que Dios utilizó para enseñar muchísimas cosas en lo que tiene que ver
la humanidad, ¿verdad? El desenvolvimiento cultural, ¿verdad? Entonces, sí, danza o baile, creo que tiene que ver más el contexto con lo que se hace. Gracias, Bishop. Vamos a seguir con Josué. Ok, bueno, en mi caso, fui a Full Sail University y muchas de las cosas que te dicen es a la hora de producir. ¿Cómo vas a producir la música? Usted, Bishop, ¿qué piensa para los productores, escritores de música? ¿Tienen que estar consagrados solo a escribir música para Dios? ¿O pueden escribir música y producir música para Dios y también con mensajes positivos o que no sea totalmente para Dios? Bueno, obviamente, todo depende de la asignación que un individuo tenga. Por ejemplo, yo conozco pastores que son tanto pastores y ministros como son también coach o motivadores o financistas. Yo no lo soy. El Señor me llamó estrictamente a predicar la palabra. Pero porque Dios me asignó esto, no quiere decir que yo le voy a decir a cualquier pastor que al mismo tiempo es un financista, ese tipo está mal. Lo mismo pasa. Si tú eres una persona llamada a escribir música de adoración, a escribir música, vamos a decir como David, salmos, entonces te tienes que circunscribir en lo que es la música espiritual, las composiciones espirituales que enfocan en Dios. Pero al mismo tiempo, si tú no tienes una asignación estrictamente definida así, sí se puede escribir otro género de música, porque la música es un vehículo. Es como, vamos a explicar, el dinero no es malo, es un vehículo, y un vehículo tú lo usas para el mal o para el bien. Y la música es un vehículo también para transmitir mensajes, cultura, hasta un espíritu se puede transmitir mediante la música. Entonces, tú sabrás cómo lo utilizas. Una cosa que quiero aclarar es esto. La música romántica no es diabólica. El romanticismo no es del diablo. ¿Saben quién escribió partituras, por decir así, ya que estamos en el contexto de música? Partituras de música romántica. Dios. Cantar de los Cantares es precisamente música romántica. Es el amor del rey y la tsunamita. Y todo esto era cantado, todo esto era música. Si Dios escribe música romántica, entonces el romanticismo no es malo y mucho menos la música romántica. Ahora, ¿puede haber música romántica mala? Sí. Si es destinada a la mujer de otro hombre, si el contexto en el cual se escribe es un contexto inmoral, como por ejemplo mucho reggaetón y mucha música que tienen basura y media metida allí, entonces sí, pero en sí el romanticismo no es algo malo. Entonces, ¿puede un cristiano escribir música romántica? Absolutamente. Si usted le escribe una música a su esposo, usted le escribe una canción a su esposo y se la dedica, o escribe de un esposo a una esposa en el mundo, ¿cuál es el concepto erróneo de esto? De ninguna manera alguien puede a mí probarme, ¿verdad?, que esto está mal. O sea que la realidad es, mucho tiene que ver con tu asignación, pero no nos circunscribamos a pensar que solamente un escritor o compositor cristiano necesariamente tiene que escribir música sacra o música de adoración. Muchas gracias, Bishop. Adelante, Peter. Bishop, una pregunta. Estamos en una generación de muchos jóvenes que están mirando social media, están escuchando cosas que no deben. Mi pregunta es, ¿cómo puede o qué consejo le darías a un joven que está mirando algo o está escuchando algo que no es parte de Dios y es un cristiano, pero que no le afecta sus emociones o que no le afecta su salud mental? Muy importante, porque ahora vamos a entrarnos en el problemita que hay. Como dije, la música es un vehículo que puede transmitir hasta un espíritu. ¿Podemos ver la música? No.
La música tiene mucho de espiritual. Fue una de las primeras cosas creadas en el universo entero, fue la música, porque lo dice en referencia a Lucero, ¿verdad? Que en la creación, que él fue de los primeros, porque el Señor creó todo el ejército del cielo primero, y dice, estuvieron creados los tamboriles y todo esto, o sea que música siempre ha existido. Ahora bien, la Biblia habla de un rey llamado Nabucodonosor que diseña una música para que la gente se arrodille ante la estatua que él levantó. O sea que hay un tipo de música que empuja a la idolatría, que empuja al satanismo. Y eso no solamente la música que hacía AC/DC, Ozzy Osbourne y todos estos, que era abiertamente satánica, Alice Cooper. No. Hay muchísima música que son escritas por satanistas, que son encantamientos y todo tipo de cosas que están diseñadas para empujar espiritualmente a gente a buscar lo indebido, buscar lo oculto. Eso es algo que tiene que entenderse. Entonces, allí es donde entra el discernimiento de espíritu. Allí es donde entra el hombre o la mujer de Dios, que tiene que tener agudizado su espíritu para saber qué música acarrea un espíritu erróneo o no. Eso es muy importante. No podemos ignorar cuando el Espíritu Santo nos dice, wow, eso no está bien. Eso no está bien. Si usted lo quiere ignorar es su problema, pero la realidad es que el Señor va a indicarte, o tu espíritu va a recibir cierta constristación cuando tú estés escuchando algo que no debes escuchar. Tú vas a sentir el impulso. La música produce emociones, sensaciones. Por ejemplo, tú puedes escuchar una música, aún una música clásica, sin líricas, comienzas a llorar. Tú dices, wow. Puedes escuchar una música desde lejos y comienzas a bailar. Porque aquí voy a decir algo muy importante que creo que debe de tomarse en cuenta. La música está compuesta por 3 elementos básicos. Por esta discusión lo vamos a dejar en 3, ¿verdad? Que es el ritmo, la melodía y las líricas, ¿verdad? El ritmo tiene que ver con la carne, con el cuerpo, porque el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Y el ritmo toca el cuerpo. La lírica nutre el alma, porque en el alma es que tú piensas, es donde están tus pensamientos. Entonces la letra tú lo procesas en el alma, y ahí es donde te da un concepto que tenga te da un golpe porque lo procesaste, ¿verdad? Y la melodía trabaja con tu espíritu. Por eso la música que es altamente melódica es una música que te hace irte introspectivo, como la música clásica. Es pura melodía. Es una música muy espiritual. Pero ¿qué pasa con el merengue? El merengue, tú no quieres orar con un merengue, porque te mueve la carne. Ahora bien, ¿es eso malo? No es malo, siempre y cuando tú no lo lleves a un punto malo. Pero tú te das cuenta de esas músicas que son muy rítmicas, ¿verdad? Son músicas que te invitan a la carne, te invitan a mover la carne, son músicas buenas para hacer ejercicio. Tú no quieres salir en una bicicleta con una música clásica porque te duerme y te estrella. Te metes de frente con un autobús, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que no entendemos. Por ejemplo, una vez se hizo un evento muy grande de jóvenes en una pista de patinaje de aquí. Yo me fui con un grupo de jóvenes también para que ellos interactuaran con otros jóvenes, y estaban tocando alabanza y adoración. Bueno, eso fue el peor patinaje del mundo. Yo literalmente no sabía si patinar o arrodillarme a llorar, bro.
hasta me lo hallaba tonto. Me hallaba que there's power in the blood. Y yo no. Entonces, puede haber música cristiana de entretenimiento que sea altamente rítmica. Absolutamente. Porque tiene su aplicación y su contexto. Ahora mismo hablábamos de Daddy Yankee, acaba de lanzar su primera canción, sencillo, cristiano, fascinante, impresionante. No es el género de música que a mí me gusta, ¿verdad? Pero muy interesante. Ahora, ese tipo de cosas tú la vas escuchando cuando te estás durmiendo en el highway, you crank it up y eso te mantiene despierto, ¿tú entiendes? Y tú vas oyendo y vas, huepa, y esto, o cuando estás haciendo ejercicio. Para celebrar victoria. Claro. Y yo creo que ahí es donde debemos de terminar este punto. ¿Pudiera haber música de entretenimiento cristiano? Yo creo que sí. ¿Por qué no? El cristiano no solamente ora. El cristiano no solamente adora. El cristiano va al gimnasio. El cristiano limpia la casa. El cristiano se sube a arreglar el techo. Pues entonces puede haber una música de entretenimiento que te mantenga en el asunto. No sé si me entienden. Ese es uno de los más grandes tabúes que se tiene dentro de la iglesia cristiana. No, es que la música tiene que ser para glorificar a Dios en adoración. No, ni siquiera los salmos eran todos de adoración. Habían salmos que hablaban de las proezas de David, de las batallas. Habían salmos imprecatorios que decían, Señor, pártele los dientes, rómpele el hocico. ¿Tú te imaginas? Rómpele el hocico. ¿Tú entiendes? Entonces, por ejemplo, en mi caso, que a mí uno de mis hobbies es la motocicleta. A mí la música que yo escucho en la motocicleta va mucho con la motocicleta, compadre. ¿Tú entiendes lo que es? O sea, yo no pudiera ir en la motocicleta. Love you, Lord. Me tiro de la motocicleta, mano. Me tiro, caigo en el espíritu y se fue para el cielo el moreno. ¿Tú entiendes? Entonces, yo oigo una música, yo soy muy rockero, siempre lo he sido. Es pure rock, algo impactante que vaya con el Twin Engine, pegándome en el pecho. Eso es lo que me gusta. Entonces, ese mismo tipo de idea se tiene que llevar al plano de que así como el mundo puede hacer música altamente rítmica o una música más enfatizada en las líricas o una música más melódica, la iglesia también lo puede hacer, porque el cristiano vive en todos los aspectos que vive también el hombre secular, y por lo tanto queremos tener un background o un contexto musical apropiado a nuestra fe. Bishop, quisiera agregar algo acerca de eso. Totalmente de acuerdo. Y recuerdo una vez que estábamos en un campamento y un grupo de hermanos de otra iglesia, jóvenes, estábamos jovencitos, fueron a darle una serenata a las muchachas y era con los salmos y las canciones y llegamos nosotros, compadre, le metimos sazón a eso. En otras palabras, pasaron de pariguayos. Pero claro. Porque no iban ese tipo de adoración, tú cantándole a una muchacha, y eso está bien determinado también el Cantar de los Cantares, que es una canción romántica. Pero imagínate, por ejemplo, un hombre que va a tener relación con su esposa. Tú no quieres poner música sacra. O sea, entonces, ¿qué? ¿Vamos a terminar llorando, tocados? No. Tú quieres poner una música romántica, tú estás en un momento romántico con tu esposa. ¿Cuál es el pecado detrás de eso? Y lo más interesante es esto. Los mismos pastores que dicen, sí, es que eso es pecado, mentira, ellos también la escuchan. ¿Por qué? Porque es totalmente incongruente que en un momento romántico usted ponga una música sacra.
¿verdad? Eso es totalmente incongruente. Bishop, y en el mismo tenor que hablaba Peter, que hablaba acerca de la música que están escuchando los jóvenes, y usted hablaba del discernimiento, lo importante que es. Me gustaría que hablara un poquito de la música que están recibiendo los jóvenes en el subconsciente a través de los reels que están apareciendo en Instagram y en estas redes sociales. Hay mucha música, como usted dice, que es música a veces satánica, que se está metiendo en los reels y los muchachos los están escuchando y están actuando sin darse cuenta qué está pasando, y es que están recibiendo constantemente este tipo de música. Y en los juegos también. También en los juegos. En los juegos, eso que... Hay una música de fondo siempre. Lamentablemente, el cristiano hoy ha fallado en entender que nosotros tenemos varias maneras de absorber o recibir espíritus. Y lo voy a decir de esta manera. Dije espíritus, no me tilden de espiritista después, pero lo que quiero decir es la esencia de las tinieblas. La Biblia dice que los ojos son la lámpara del cuerpo, que si por aquí entra tiniebla, todo adentro va a ser tiniebla, y si por aquí entra luz, todo adentro va a ser luz. Los ojos. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Si no es palabra de Dios, produce temor. El tacto, por eso dice, no impongan manos con ligereza. Todas estas cosas son portales que pueden afectar nuestro interior. ¿Están entendiendo eso? Es muy importante. Es muy importante. ¿Qué pasa? Las cosas virtuales han sido diseñadas para poder entrar por esos portales. Es lo que mucha gente no entiende. Todos estos videojuegos con esa interacción y con esa entrega que la gente hace, todos estos videos que entran directamente a las emociones, todas estas cosas es la razón por la cual son tan adictivas. Entonces, ¿qué pasa? El cristiano que en este momento, sin discriminación alguna y sin filtro alguno, permite que esas cosas entren en él, es un cristiano que va a vivir derrotado y bajo la manipulación del enemigo. No podemos asumir que porque está allí es sano, es bien intencionado. Todo lo contrario. Muchas de las películas, la música, los libros, los videojuegos son hechos por satanistas y están diseñados para la transferencia o transmisión de espíritus. Bishop, y hemos visto, perdóname, Dani, muchos que están criando sus hijos, los tienen en una habitación, le permiten tener esos juegos, y de un momento a otro se experimenta un cambio en el carácter de ese niño. Ya no quiere venir a la iglesia. Son los mismos niños que después terminan consumiendo estupefacientes, consumiendo drogas, Era lo que pasaba, atados por el diablo. Era lo que pasaba antes con el rock satánico. Pero el rock satánico que se comprobó que era tenía mensajes subliminales. Pero satánicos. era más abierto todavía. Y los papás rápido empezaban a oír esta cuestión, comenzaban a ver muchachos vestidos de gótico y rápido saltaban al asunto. ¿Es verdad? Hoy no, porque hoy son juegos de video, pero es el mismo efecto. O sea, la herramienta se ha pulido más, pero causa el mismo efecto. Que es de ahí vamos al sexo ilícito, a la pornografía, a los estupefacientes y todo. Lo que pasa es que es más pulida. Los papás no se vienen a dar cuenta y el muchacho está ya, ¿saben la cantidad de juegos que han causado suicidio en los últimos tiempos? Sí. Y los papás se vienen a dar cuenta cuando es muy tarde porque es una herramienta muy pulida y hoy se la entregamos a nuestros hijos en edades mucho más vulnerables que antes. Gracias, Bishop. Adelante, Pastor Juan, con su pregunta. Bishop, ¿cuáles son para ti, tu manera de ver, los adoradores más influyentes de nuestra generación hasta nuestros días? Bueno, obviamente, en el contexto latino, ¿verdad?
ha habido hombres muy prolíferos como Marcos Sweet, como Marcos Barrientos. Yo creo que esos son... Los Marcos, ¿verdad? Sí, esos son los abuelos del movimiento de los 80, los 90, de lo que es la adoración. Y cuando yo me refiero, cuando yo me refiero a ellos porque su longevidad en adorar a Dios, en servir a Dios, ha sido palpable y notoria. ¿Tú entiendes? Porque hoy cualquiera puede pegar un par de canciones, pero es cuando tú ves un hombre 40 años sirviéndole a Dios que tú comienzas a decir, men, pero este tipo verdaderamente lo que cantó lo practicó, ¿verdad? Y además las iglesias adoptaron su música, o sea, como forma de adorar a Dios. O sea, Sí. estamos hablando de una generación completa donde en cada iglesia que tú ibas en Latinoamérica escuchabas sus adoraciones. Todavía, Sí, claro. todavía, señores, todavía. Las canciones que cantamos en el contexto latinoamericano son las canciones de esta gente. Entonces yo considero, debo hacer salvedad de que ninguno fueron santos que vinieron del cielo, porque siempre dicen, no, pero que yo le supo un cuento, en gran mayoría de veces son disparates las cosas que se hablan, como se le inventan de uno y de todo el mundo, pero tiene que quedar claro que el don que ellos han traído a la iglesia de Cristo es algo muy de Dios, que de paso son mis amigos, son gente muy de Dios también, ¿verdad? Pero un Juan Carlos Alvarado dio un aporte muy poderoso, yo diría, bueno, pues ya eso es más acercado a esta generación. Pues vámonos ahí también. Marcos Brunet es un hombre tremendo. Danilo Montero. Danilo, obviamente, uno de mis mejores amigos, es un hombre extremadamente ilustre en su servicio a Dios y en el aporte que ha dado. Si digo Jesús Adrián Romero, algún par de personas va a decir, no, pero simplemente porque tiene un enfoque diferente a la adoración y como dije, hay un sinnúmero de tabúes respecto a si puede haber música de entretenimiento cristiano o no, pero ese es en el contexto latinoamericano. En el contexto americano hay muchos hombres que quizás hoy no tienen el nombre que tienen otros, pero fueron verdaderamente los precursores del movimiento de adoración, como fue Ken Henry, que Ken Henry es el tata de todos estos adoradores. Fue uno de los hombres que comenzó con un tipo de adoración que transformó completamente la música y la alabanza cristiana en el mundo anglo o en el mundo americano. Podemos mencionar obviamente los primeros tiempos de Hillsong, como fue con Darlene Zschech y todo esto. Eso fue una bomba. Eso fue una redirección total. Y más para atrás, Bishop, Paul Wilbur, Sandy Patty, indudablemente. Michael W. Smith. Michael W. Smith. Michael W. Smith, obviamente. O sea, todas estas personas. Ahora, Bishop, la segunda parte de esa pregunta, y perdóname, Dani, ninguno de ellos fueron afectados por lo que está pasando ahora. Ellos no monetizaban su música, como ahora pasa, por ejemplo, en las plataformas, YouTube y todo eso. ¿Cómo ha influenciado la música moderna ahora en nuestros días por el fenómeno de la monetización, que las redes sociales, entonces, por así decirlo, le pagan por la reproducción de sus músicas a estos adoradores que nosotros conocemos hoy día? No me hagan meterme por ahí. Pero la música, lamentablemente, una vez se mete el dinero de una manera tan intensa como se ha metido en el mercado de la música cristiana, se pierde la esencia. Las redes sociales han servido de entrenamiento para que la gente haga lo que el público demanda, ¿verdad? Si tú posteas algo y recibes 3 likes y posteas otra cosa y recibes 275 likes, tú vas a estar obligado a pensar
que lo que tienes que decir es eso. El problema que tenemos nosotros los cristianos es que nosotros no podemos vivir por el consenso popular, sino por lo que Dios quiere. Y muchas veces lo que Dios quiere no es popular. ¿Por qué? Porque el consenso popular está corrupto por el mismo infierno. Entonces, ¿qué pasa? Tanto la predicación como la música hoy está siendo llevada en la iglesia por consenso popular. Entonces la música que más va a impactar no es la música más espiritual o la que más se enfoca en Dios, sino la música que más el consenso corrupto y mundano que hay allá afuera aplauda. Entonces ahí es donde ha venido la corrupción. A eso métele dinero. Porque la popularidad hoy en día a través de las redes sociales es lo que te causa dinero, y lo que tú tienes es un sistema monetario, es un sistema económico, es un sistema de enriquecimiento, es un sistema de negocio. ¿Son todos así? No, no son todos así. Pero hoy en día la presión que tiene un adorador es 1000 veces más fuerte para permanecer limpio ante Dios y enfocado en Dios que la que se tenía antes. Pero 1000 veces más fuerte. Igual un predicador. ¿Qué pasa? Ok, pon tú que yo no voy a comprometer mi evangelio. Tú no lo vas a comprometer. Menciona una palabra que te bajo el video. Y entonces es una presión muy fuerte, es una presión horrenda. Entonces se ha corrompido la música, la producción de música cristiana hoy, absolutamente. Y usted tiene que ser de otro planeta para no creerlo así. Sí se ha corrompido, y lo que necesitamos es, y aquí es donde viene, un pueblo de Dios que aplauda y bendiga tanto a los adoradores cristianos como la gente del mundo idolatra a sus profetas baratos de basura en sus canciones. Cuando tú ves un concierto de en este caso me refiero secular, de toda esta mojiganga, basura, porquería, eso son las asquerosidades más grandes que yo he visto en mi vida. Cuando Ozzy Osbourne hacía locuras, no llega ni a la mitad de la porquería que hacen hoy en día. Pero cuando tú vas a estos conciertos, tú ves la gente metida en los conciertos y no, que lo pongan a lo que quiera, 200, 300, 400 dólares, lo compramos, se venden en 5 minutos. Pero cuando el adorador quiere hacer eso, comienza la iglesia, mira, cobrando por cantarle a Dios. Y el adorador dice, wow, pero no tiene un respaldo. No tiene un respaldo, no lo tiene. Por ejemplo, muchos de los grupos y de los adoradores que están teniendo éxito hoy, el ataque es infernal. Cuando ellos se ven con estadios llenos, que los religiosos, legalistas, envidiosos, ven a estos tipos y los jóvenes gritando, respaldando, porque algunos sí llegan a tener cierto nivel de respaldo. Comienzan a atacarlo, lo quieren descuartizar, lo quieren acabar. Quieren acabar con ellos. Por ejemplo, nosotros conocimos a un niño redimido. Cuando pasó por nuestra iglesia y todo, era un niño. Y nosotros vimos a este muchacho levantarse. Y también vemos como hoy en día hay un séquito de religiosos y legalistas que no le sacan el pie. Entonces, si el tipo tiene el dinero para comprarse tal cosa, lo atacan. Si el tipo dijo esto, lo atacan. Si el tipo le gritaron y la gente se emocionó, lo atacan. O sea, es una cosa. Ahora, eso no pasa con la gente del mundo y sus profetas. Lamentablemente sí pasa con la iglesia
y los adoradores. Bishop, el tiempo ha pasado bien rápido. No sé si nos permite una pregunta más. ¿Una más? Claro. Bueno, adelante, Esther, con tu próxima pregunta. Hablando de cómo se ha corrompido, ¿verdad?, toda la música y la letra, en el contexto de evangelización, ¿verdad?, se puede utilizar la música para esto, ya que he visto últimamente a ciertos raperos cristianos, ¿verdad?, utilizar su música con esas líricas, con esas rimas para ir a evangelizar. ¿Se puede utilizar la música para evangelizar? Absolutamente. Volvemos a lo que dijimos originalmente. La música es un vehículo espiritual. Cuando David tocaba, los espíritus que atormentaban al rey Saúl se alejaban. Hay un impacto espiritual. No podemos pensar que vamos a evangelizar el mundo a través de la música, pero sí puede ser una herramienta muy eficaz. Definitivamente una música ungida, una música con un mensaje poderoso de la palabra, una música que lleve el mensaje correcto, sin compromiso, por un vaso consagrado a Dios. Es un impacto absolutamente impresionante. Cuando nosotros hacemos cruzadas alrededor del mundo, la música y la adoración juega un papel muy importante, no solo para invocar la presencia de Dios, que obviamente nuestro Dios se mueve en la alabanza de su pueblo, no hay duda, pero también para comenzar a ministrar la palabra y la unción a las multitudes que están allí. Entonces es muy importante que entendamos, absolutamente sí, la música es un vehículo espiritual, y si nosotros lo usamos de la manera correcta, se torna en un arma letal en las manos de nuestro Dios para literalmente despejar las tinieblas y establecer su reino. Muchas gracias, Bishop, muchas gracias al panel, y no quiero terminar sin comprometerlo a una segunda parte de esta entrega, porque es un tema que tiene mucho, pero mucho de qué hablar, la música cristiana. Lo hacemos entonces, ok. Bueno, nos vemos en una próxima entrega y gracias por su compañía.